Una escuela en la que hemos preparado el pasado año más de 8.000 señoras. Una escuela en la que 3.000 de esas señoras las hemos preparado en Madrid. Una escuela que ha formado en los últimos, claro, muchos años, 30 años, más de 1.000 médicos y matronas que actualmente trabajan en el Sistema Nacional de Salud, muchos de ellos y otros en distintos centros en toda España. Bien, comencemos con cuál es nuestro objetivo. Nosotros hemos sofisticado mucho el curso, es la realidad. Nos hemos encargado de que aprendáis cosas como puede ser estimulación infantil. Esto es fantástico para el desarrollo de los niños. Es algo realmente bueno. Nos hemos encargado de que aprendáis ejercicios de recuperación de suelo pélvico, también muy importante, no solo para el parto, sino para el posparto. También tenemos una clase de educación para que sepáis cómo actuar eficazmente con vuestros hijos en los primeros años. Todo esto es fantástico, es la verdad, Vais a tener mucha información, muy bien reglada, muy precisa, muy contrastada, con mucha evidencia experimental detrás, y os va a dar un gran conocimiento, y por lo tanto una gran seguridad. Pero ¿cuál es el objetivo básico de nuestro curso? El objetivo con el que comenzó hace muchos años su fundador, mi padre, el doctor Aguirre de Cárcer, Álvaro. Pues bien, el objetivo es que todas las señoras, más aún, y hoy en día yo diría que todos los señores, colaboréis activamente el día del parto. Que colaboréis activamente implica entenderlo, que nadie pierda los nervios, que nadie pierda el control. ¿Cómo vas a colaborar activamente si estás descontrolada? Cuando empiece el parto, es decir, empecéis a notar las primeras contracciones, que será probablemente el primer signo del parto. Recordad, va a pasar tiempo hasta que tengáis que salir de casa. Tenéis que esperar a que las contracciones, que poco a poco se van a ir organizando y se van a ir haciendo regulares, alcancen una frecuencia determinada. No esperéis a que os duelan, solamente fijaos en el ritmo de contracciones. Pues bien, mientras estáis esperando, es conveniente mantener la calma. Recordad, si se contrae el útero solo, pero vosotras no, mejor. Entonces, para esos primeros momentos, esas primeras horas de espera, vais a usar la primera respiración. De forma que podéis mantener la calma. Veamos. Se llama respiración sincrónica, la número 1, que es quizá la más importante de todas, por lo menos es la que más vais a usar. Tranquilizaos. Pero sí es frecuente que el niño, cuando finalmente asoma la cabeza por la vulva, nos encontremos con que esto es el meato urinario. Esto de aquí arriba es el meato urinario. Si está comprimiéndose la vejiga que está aquí detrás, aparece la orina. Si está comprimido el recto y tiene contenido, en ese momento que no hay más espacio vital, sale el contenido del recto. Aparte de un chorro de líquido amniótico impresionante, y por medio de todo eso va saliendo una cosa redonda que es el niño. Vale, es lo que se os quedáis al final. Pero el niño sale, pues sucio, manchado si queréis, pero vamos, no es nada malo y es muy normal, es lo habitual. Bien. Y ahora os voy a contar las buenas noticias. Para mí las buenas noticias son más importantes que las malas, porque, como os comentaba antes, las malas noticias son resolubles. Esfuerzo y lo resolvemos. Y las buenas noticias son que la educación de un niño
no es una tarea excesivamente compleja ni extremadamente difícil, no lo es. Bueno, hay muchas madres que me dicen, Pablo, por Dios, si yo ya tengo un hijo, yo ya tengo... Y me parece complicadísimo. Y yo siempre se lo digo a los padres, les digo, muy bien, pero dime, ¿tú qué sabes sobre la educación de tus hijos? ¿Tú qué sabes sobre cómo educar a un niño? No sé, has contactado con profesionales que te han dado una información muy clara, muy específica, muy reglada? ¿Tienes un libro de instrucciones para hacer esto muy bien? La realidad es que al final, pues, todos los padres, o la gran mayoría de los padres, pues, se fundamentan un poco en su propia educación, se fundamentan en lo que han oído, lo que han visto, consejos. La realidad es que, pues es una chapuza. Bien, la primera duda que me preguntan muchas madres es acerca de las guarderías. Guardería sí, guardería no. Si estoy diciendo, porque esto es otra pregunta que me dicen los padres, entonces, ¿cómo le doy la mayor capacidad? ¿Cómo le doy las mayores capacidades? ¿Cómo consigo que esté máximamente estimulado? Esto es lo mismo de antes. Si él está máximamente estimulado, al final yo estoy quemado, considero que mi vida es injusta y que no descanso y bla, 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 pues vamos mal. Se va a generar un sistema en la casa tóxico. A mí me pusieron oxitocina y lo primero que me cogieron es una vía venosa y me pusieron un catéter. Pues bueno, pues es lógico. A una señora que preveemos o que va a necesitar oxitocina o suero durante el parto, pues le cogemos una vía y le dejamos un catéter puesto. Le hemos pinchado una vez y no tenemos que pincharle más. Por ese catéter le podemos poner oxitocina si le hace falta, suero si le hace falta. La vamos a tener sin comer 3-4 horas, 5. El feto no entiende de eso. El feto entiende de que su madre siempre tiene unos niveles de glucemia altos, principios inmediatos, iones, y va a decir, oiga, ¿y ahora por qué mi madre que no come tiene la glucosa por los suelos? A mí me hace falta. Es decir, cuando el parto se prolonga, la mujer necesita suero. Necesita suero, necesita iones, necesita cosas. La manera de ponérselos en vena. También saben que, por ejemplo, la mujer puede necesitar algún antibiótico. La portadora de Streptococcus beta-galactis ya le habrán explicado que en la hora anterior o 2 horas anteriores al parto la van a tener que poner un antibiótico intravenoso. Bueno, si tenemos ya el catéter en la vena, pues se lo ponemos, no hace falta. No digamos ya la que tiene alguna patología, la que es diabética, la que tiene una preeclampsia, la que no sé qué, pues esa va a necesitar tratamiento intravenoso. Es decir, no se tienen que asustar, es lo que yo le quiero decir, si en un momento determinado del parto el 20% de mujeres lo va a necesitar, les dicen, vamos a cogerle una vía y le dejamos un catéter. Es una cosa bastante habitual porque es necesario. La oxitocina, ¿qué utilidades tiene? Bueno, pues las ponen ahí. Lo que les decía antes, la intensidad de las contracciones se mantienen igual que cuando eran antes y además la frecuencia también. Es decir, nosotros a voluntad, según la cantidad de oxitocina que está pasando, regulamos la intensidad de las contracciones y la frecuencia. Si una señora está teniendo contracciones cada minuto, cada 2 minutos y está acabando el parto y se queda sin contracciones porque el útero se cansa, pues bueno, con la oxitocina eso lo controlamos y el parto se acaba. Porque las neuronas necesitan... Las neuronas, digamos que vamos a ver que es como un cable, ¿vale? Las neuronas tienen cables. Cables como los de cobre, que ya conocéis todos vosotros. Bien, pues la mielina recubre ese cable como el plástico recubre un cable normal de un enchufe.
Esa mielina nos ayuda a proteger la vaina nerviosa y a mejorar la rapidez de la transmisión nerviosa. Muy importante, cerebro, mielina, y estos materiales fisiológicos se nutren sobre todo de los ácidos grasos del omega 3. Ahora vamos a empezar el curso de puericultura. La sesión de hoy es la que tiene más contenido teórico. Las siguientes serán temas más cotidianos, más generales, más prácticos, los cuidados del recién nacido, la higiene, el baño, cuidados del cordón umbilical, la ropa. Hablaremos también de los documentos y las pruebas que tenemos que hacer con ellos. También hablaremos del calendario de vacunas y en la última sesión hablaremos de la prevención en cuanto a los accidentes. Normalmente un 80-85% de ellos suelen ser en casa. Las dudas que tengáis las vais anotando y luego nos las pasáis por mail. Es verdad que es más frecuente que pese alrededor de 3 kilos, pero ya comento que tan normal es el de 3 como el de 4. De cualquier manera, el peso en el momento del nacimiento es un punto de partida. Sí puede ser una ventaja nacer con 4 kilos, teniendo en cuenta que cuando nacen tiene una pérdida de peso, debido a que al nacer tienen un poco de líquido retenido bajo la piel. Y en el momento en el que eso lo elimina, se produce una pérdida de peso. Al hablar de ganancia de peso semanal o curva de peso semanal, debe de ganar entre 150 y 200 gramos semanales en este primer trimestre de vida. Este va a ser el indicador que nos va a decir que el niño está bien nutrido y alimentado. Los glóbulos rojos ya acaban su edad media, se destruyen, da lugar a mucha bilirrubina. ¿Quién se encarga habitualmente de quitar de la circulación sanguínea toda esa sustancia para que no nos dé problemas? Es el hígado. Pero el recién nacido va despacio, es inmaduro y en este sentido el hígado no da abasto para poder quitar de la circulación toda la bilirrubina que fabrica. Resultado, lo que no puede eliminar lo deposita debajo de la piel. Al referirnos a esta causa, hablamos de una ictericia fisiológica. Esta situación suele aparecer al segundo o tercer día de vida. ¿Qué factores? Tengo que hacer un inciso aquí para hablaros sobre la muerte súbita. ¿Y qué factores son los que se han visto que están relacionados con ello? Uno de los factores es la edad de la inmadurez. En los primeros 6 meses es más habitual que pudiera pasar el tema de la muerte súbita que os comento. También suele pasar en meses que son más fríos, pero no porque el mes sea más frío, sino porque está asociado a que en la habitación hace temperaturas mucho más altas de las habituales. Comentamos, cuando hablábamos del tema de la habitación, que no podía estar a más de 23 grados. Se ha visto que está relacionado con habitaciones en las que a lo mejor había una temperatura de 25-26 grados. Por eso esto también es importante. Siempre se realiza, si no es en clínica, sin guantes. En casa os laváis bien las manos primero y cuando terminéis, y no es necesario el uso de guantes, ¿vale? La vagina no es un medio estéril, tiene sus microorganismos, sus bacterias y sus hongos siempre, entonces no vamos a introducir nada que no haya ya, siempre que tengamos cuidado. El masaje perineal no es agradable, no tiene que ser muy doloroso, pero tiene que molestar, porque si no, no es eficaz, como cualquier otro masaje donde hay una contractura. Es importante que sepáis un poco diferenciar. Si hay sensación de quemazón, de ardor, un pinchazo, un picor excesivo o un dolor muy grande, derivar a un especialista porque hay una patología un poco más grande que no podríamos tratar en casa. Pero es importante que sepáis que tiene que molestar, no es agradable. Os podéis hacer automasaje o bien que os lo realicen. Si hacemos automasaje, nos tenemos que reclinar en la cama intentando elevar con cojines la espalda para que estemos cómodas, pero que podamos llegar, porque a veces con la tripa, si es muy prominente, cuesta. Y el último ejercicio que haremos en esta posición es para dar flexibilidad a la columna. Volvemos a colocar los brazos a los lados y aquí la respiración es un poco más diferente. Lo que vamos a hacer es desplazar piernas a un lado, cabeza hacia el contrario, volveremos al centro y al otro lado.
Lo que intentamos es poner los talones un poquito separados, pero no se van a mover o lo mínimo posible para que el anclaje de la pelvis y de la cintura escapular sea siempre fijo, de manera que la columna se retuerce hacia un lado y hacia el otro para ir dándole más flexibilidad y alargándose poco a poco. Nos colocamos, cogemos aire y vamos soplando despacito, movemos a un lado, volvemos al centro, intentar si la escoleta que el apoyo sea de la cabeza, sin la goma por medio. Volvemos al centro, siempre se elevará un poquito la parte superior de la pelvis que quede arriba, pero en ningún momento despegamos la otra hemipelvis del suelo, solo de la mitad hacia arriba, de la mitad hacia abajo, siempre apoyada. Si no podemos, lo que no vamos a hacer es continuar, entonces despegaríamos toda la espalda.